Durante muchísimos años, los habitantes del Estado de México y la capital vieron una estructura de concreto gris, inmóvil y olvidada. Una megaobra que, para muchos, parecía destinada a ser un elefante blanco más, tirada y abandonada por administraciones pasadas. Pero hoy, esa historia cambia para siempre. Hoy es un día de fiesta nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra a lo grande e inaugura oficialmente el último tramo del tren El Insurgente. Por fin, se hace realidad la conexión total entre Toluca y la Ciudad de México, transformando una obra inconclusa en un símbolo de esperanza y modernidad. Este no es solo un tren, es justicia social sobre rieles. El Insurgente llega para incorporar a las zonas populares a un sistema de transporte de primer mundo. Estamos hablando de un servicio diseñado para dos de las zonas más pobladas del país, beneficiando directamente a miles de mujeres y hombres trabajadores que hasta ayer perdían horas de su vida en trayectos agotadores. Ahora, esos largos viajes se convierten en recorridos rápidos, dignos y seguros. Es la prueba de que el transporte de calidad no es un lujo, sino un derecho que hoy se le devuelve al pueblo. Llegar a este día no fue fácil. Esta gran obra superó retos inmensos a lo largo de más de una década. Se requirió una inversión federal colosal de 100,000 millones de pesos. Pero lo más importante fue el cambio de visión. Con honestidad y trabajo incansable, se rescató lo que los gobiernos neoliberales dejaron tirado. Donde antes hubo desidia, hoy hay resultados. Se asentó una forma de gobernar completamente distinta, demostrando que cuando los recursos se administran con integridad, las obras se terminan. Y hablemos de la calidad. El Insurgente es una fortaleza tecnológica. Antes de abrir sus puertas, fue sometido a rigurosas pruebas de carga máxima para garantizar 0 deformaciones, pasando evaluaciones estrictas de operación y seguridad. Cuenta con un monitoreo permanente de su estructura y procesos de certificación internacional. Recorrer sus 57.7 kilómetros es viajar con tecnología de punta. Posee un sistema de control de tráfico europeo que reduce el tiempo de espera entre trenes, monitoreo en tiempo real y restricciones automáticas de velocidad para garantizar tu seguridad. Lo mejor, la tarifa es muy baja comparada con el transporte foráneo y el subsidio continuará hasta que el sistema opere con recursos propios. Esto apenas comienza. Para el segundo semestre de este año, estará listo el Centro de Transferencia Modal, que conectará la estación Observatorio con la terminal de autobuses y la línea 1 del metro, logrando una movilidad total. Esta obra de talla internacional se concluye con éxito gracias a un gobierno que no deja las cosas a medias, un gobierno que cumple sus promesas de campaña. Hoy, el Insurgente corre libre entre las montañas. La cuarta transformación le cumple una vez más al pueblo mexicano. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, voy a pasar a la pantalla acá. Muy buenos días, Presidenta, Jefa de Gobierno, Gobernadora, compañeros del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México, del Gobierno Federal. Simplemente las características generales creo que vale la pena recordarlas. Este es un servicio, como ya se decía, que va desde el Valle de Toluca, de hecho el extremo poniente de la ciudad de Toluca, que es en Sinacantepec, hasta la estación de Observatorio en la Ciudad de México, que conecta con la línea 1 del metro. En el Estado de México son 4 estaciones: Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, que es la primera apertura que se hizo, la etapa 1 de 19.6 kilómetros en el año 2023. Después tenemos de Lerma a Santa Fe, en donde no hay estaciones, pero es donde se cruzan propiamente las montañas que dividen estos dos valles, y esa apertura se hizo el 31 de agosto del 24, todavía con el presidente López Obrador y la presidenta electa en ese momento, y este es el tramo que está abriendo, que es Santa Fe, Vasco de Quiroga, Observatorio, el
hoy, 2 de febrero, son los últimos 8.4 kilómetros. En total estamos hablando de 57.7 kilómetros de recorrido con 7 estaciones, aproximadamente 50 minutos, poquito menos de una hora el recorrido con el que iniciamos la operación o inicia Banobras, la operación de la línea, una frecuencia de entre 5 y 7 minutos entre trenes. Son 20 trenes en donde caben 719 pasajeros, la mayoría sentados, pero también hay espacio para que vayan parados. Ahorita daremos más detalles. La demanda estimada a lo largo de la vida del proyecto será de 140,000 pasajeros al día, uniendo estas dos zonas metropolitanas que tienen 2.3 millones de habitantes en el caso de Toluca y 22 millones de personas en el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Como está la conexión con Observatorio, que es lo que veremos a partir de hoy, tenemos conexiones con la línea 1 del metro, pero en Vasco de Quiroga, que también será la apertura de la estación aquí cerquita en Vasco de Quiroga, se tiene la conexión con la línea 3 de Cablebús. Y más adelante, ahorita también lo mostraré, será la conexión con la línea 12 del metro, el CETRAM Observatorio y la terminal de autobuses Poniente. Ahora, el secretario Esteva va a hacer la explicación de la obra que se hizo en el viaducto. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, les describo lo que ha sido la construcción de este último tramo. Adelante. Este último tramo tiene 8.4 kilómetros. Es el tramo 3, a la ciudad le tocaron 19 en total. De esos se concluyeron los que teníamos hasta Santa Fe y se tuvo un avance importante en la administración del presidente López Obrador en cuanto a este tramo último. Aquí comenzamos viendo casi 2.8 kilómetros de longitud de lo que le llamamos viaducto Santa Fe, que es un viaducto con traves de concreto, con columnas de concreto prefabricadas de 34 metros de altura. Son nada más en este tramo 32,000 metros cuadrados de construcción, va hasta la glorieta de Vasco de Quiroga, son 78 apoyos, 78 cabezales. Tuvo la complejidad de cruzar la autopista en un solo claro, son claros de 40 metros. Y tienen pilas de cerca de 35 metros de profundidad. Un tramo complicado por el proceso constructivo, como vieron, eran grúas de gran capacidad, de más de 1,000 toneladas, las que se utilizaron en este proceso. Adelante con el siguiente. Después entramos a un tramo que le llamamos doble voladizo, que es colado en sitio con estos carros. Este tiene 220 metros de longitud, 45 metros de altura. Se utilizó este procedimiento constructivo y este proceso por la parte de bosque. Todos los procesos constructivos tuvieron que ver también con respetar el medio ambiente. Eso fue una visión, un pronunciamiento que se tiene en el proceso o en la decisión de selección de los procesos de estructuración. Son 44 pilas con profundidades entre 30 y 40 metros y 4 apoyos. Pasamos a la siguiente. De aquí llegamos ya a la zona del puente atirantado, son 515 metros de longitud, un puente con características únicas por tener una doble curvatura. Es un claro de 200 metros para librar la ermita Vasco de Quiroga y el manantial que se tiene ahí. Ahí, como parte del proyecto de la cuarta sección del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, se insistió mucho en que conviviera, que fuera respetuoso de esta zona de la ermita, y de ahí que Gabriel Orozco fue uno de los que insistió en este proceso, en esta decisión de modificar la estructuración que se tenía originalmente. Y de ahí pasamos ya. Bueno, son 121 pilas de cimentación, fue muy complejo. Aquí avanzó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la administración anterior hasta parte de los apoyos, que son estas torres que ven, que tienen entre 65 y 75 metros de altura, y ya nos tocó en esta administración concluir el tensado y la construcción, el cierre del doble voladizo, así como el atirantado. Nada más para dimensionar: 19,000 metros cúbicos de excavación, 30,000 metros cúbicos de concreto, 6,400 toneladas de acero, 104 tirantes. Y pasamos a la siguiente.
la estación Vasco de Quiroga. Esta es muy simbólica y también es un pronunciamiento de la visión de la presidenta y en su momento del presidente de tomar en cuenta al pueblo de Santa Fe, tomar en cuenta toda esta zona. Aquí no existía una estación en el proyecto original y se encontraron las condiciones. Era una zona relativamente plana que nos permitía por la distancia ubicar una nueva estación. Entonces esta estación tiene 8,000 metros cuadrados de superficie, se ocuparon 10,000 metros cúbicos de concreto, 2,400 toneladas de acero y en unos momentos más estaremos cortando el listón. Adelante. Pasamos ya a la zona de industria militar. Aquí son cerca de 5 kilómetros donde se utilizó este sistema de lanzado de dovelas. Es un sistema donde utiliza una estructura que lo que va haciendo es cargar estas dovelas de 80 toneladas hasta 90 toneladas y se siguen librando claros de 40 metros. Las columnas son coladas en sitio y las dovelas son prefabricadas. Este proceso pues llegábamos a avanzar cuando ya se tomó ritmo hasta 2 entreejes por semana y con esto pues llegó a 5 kilómetros. De aquí se avanzó hasta, pasamos a la siguiente imagen, hasta la zona de la presa Tacubaya, donde para librar la presa Tacubaya tuvimos que hacer otra vez un doble voladizo con otro sistema para librar 220 metros de longitud de claro. Y como ven, pues había que hacer labores de contención, de estabilización de taludes, de construcción de pilas profundas. Aquí estábamos igual hablando entre 25 y 30 metros de profundidad. Y de ahí nos seguimos con la lanzadora de dovelas. Como ven, hasta, pasamos ya a la siguiente, hasta la estación observatorio. En la estación observatorio estamos hablando de una estación de 36,000 metros cuadrados de superficie, casi 40,000 metros cúbicos de concreto, 10,600 toneladas de acero, una estructura compleja, tiene 5 niveles, como ven son columnas prefabricadas inclinadas que había que apuntalar en el proceso, igual haciendo uso de grúas de las máximas capacidades que existen en el país y además sosteniéndolas hasta que formábamos los marcos, es decir, que la estructura estaba estable. Todo esto pues implicó un proceso secuencial, desarrollos de ingeniería muy avanzados para poder llegar a construirla en el tiempo inclusive que se hizo. Y también fue una de las modificaciones que se hizo al proyecto porque se ajustó y se ahorró un monto significativo al cambiar la estructuración que se tenía inicialmente. Adelante con la siguiente. Aquí vemos la distribución de esta estación. Son 5 niveles. Actualmente se está construyendo el deprimido de vehículos porque así es la secuencia, pero eso no impide que ya entre en operación el tren y con los demás niveles funcionando. Este último etapa estará concluida a mediados de este año. Ya está en proceso de construcción, ya está obviamente colada esta losa y están en proceso de excavación. De ahí pasamos al mezanín, que son las conexiones con la línea 1 y la línea 12 del metro. Después tenemos el nivel de calle, el vestíbulo, que es lo que conecta con las líneas 1, el CETRAM, el terminal de autobuses y Belén de las Flores. Y finalmente tenemos el andén donde se toma el tren. En unos momentos más pues también estaremos recorriendo hasta la estación. Adelante. Antes de poner en la operación y siguiendo los protocolos que establecimos desde que estuvimos en la Ciudad de México, llevamos a cabo pruebas de carga. De poner a los 2 trenes con carga máxima, son cerca de 400 toneladas, se estacionan durante 3 horas para ver deformaciones y también se toman mediciones de sus propiedades dinámicas, es decir, cómo vibra.
Todo esto nos sirve de referencia para tener una línea base, para saber cómo está la estructura en estos momentos y después de algún sismo también tener información en tiempo real de las condiciones en las que queda. Entonces, están instrumentadas, van a quedarse instrumentadas como tenemos otras líneas instrumentadas en la ciudad y es importante como parte de los procesos que seguimos de certificación y de puesta en operación. Es mucho de lo que se hizo los últimos meses en cuanto a pruebas tanto de operación como pruebas de seguridad estructural. Y adelante, pues siempre, como me han escuchado, que una frase de Lao Tse del agradecimiento es la memoria del corazón, recordar que las obras no se construyen solo con capacidad técnica, sino sobre todo con autoridad moral, con mística de servicio, y eso es lo que manifestamos hoy y agradecemos a los trabajadores, a las trabajadoras de este último tramo, a las empresas. Hoy no podré nombrar a cada residente como lo hice en el caso de Santa Fe, pero a las empresas sí, a ICA, Pontix, Rizani, Gami, Alfa, González Soto, Recal, Sixa, Seinia, Coordina, DTP, Colinas de Buen, Jaguar, IDINSA, 3G, Orba, Copil, Triada, SEASA. Ya Andrés nombrará a los proyectistas. También estuvo el arquitecto Norten en el diseño de estos proyectos. Y finalmente, como les decía, pues las obras unen a las gentes, formamos grupos y hoy quiero recordar a 3 personas que se nos adelantaron durante este proceso, a Víctor Ortiz, a Manuel Muñoz Cano y a José Abed. Gracias. Otra vez, ¿no? Sí. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Les voy a dar algunas características de las estaciones, de los trenes, de los sistemas de control de trenes. Adelante. Entonces, esta es la estación Vasco de Quiroga, que tiene la virtud que está a un lado de la Universidad de la Salud y en el pueblo de Santa Fe. Sí, también quiero mencionar que es particularmente simbólico que la entonces jefa de gobierno, hoy presidente de la República, haya propuesto que se hiciera esta estación. El pueblo de Santa Fe, digamos, tal vez para muchas personas lo que piensan es en la zona corporativa de Santa Fe. Sin embargo, es uno de los pueblos más antiguos que tenemos en nuestro país, que fue fundado por Vasco de Quiroga y que se fundó como un pueblo hospital. Eso quiere decir que era un lugar de recepción. Es enorme la generosidad de la gente del pueblo de Santa Fe para recibir esta estación, para recibir a las y los pasajeros, para recibir a este tren, y también es un pueblo que en su fundación tiene como origen los principios de democracia, trabajo e igualdad. Entonces, creo que representa muy bien, ya lo decía el secretario Esteva, cuál es la visión que tiene el gobierno de México. La que sigue, por favor. Tiene, por supuesto, el acceso, tiene todos los torniquetes para que el acceso sea con la tarjeta de movilidad integrada, igual que en los sistemas de transporte de la Ciudad de México. La que sigue. Tiene 2 elevadores y 2 escaleras. La estación está elevada para llegar a la altura del viaducto. Son más o menos 2,5 pisos lo que tiene que recorrer la gente. La que sigue, por favor. Tiene baños, tiene todas las instalaciones de baños. La que sigue, por favor. Seguridad interior, tiene cámaras, tiene voceo y por supuesto tiene personal de seguridad. La que sigue. Tiene un andén, es decir, tiene un andén de cada lado. Llega no en andén central, sino con andenes laterales. La que sigue. Y se hizo una intervención justamente en la calle de Pólvora, que está aquí muy cerquita, que es la que permite conectar con la avenida Vasco de Quiroga. Es una intervención de espacio público, lo cual también permitió mover la estatua de Vasco de Quiroga para ponerla en un lugar donde no era parte del flujo vehicular, sino más bien es parte de lo que ven los peatones al pasar. La que sigue, por favor. También se hizo un sendero seguro hacia la estación. Ahorita vamos a ver la conexión que hay del acceso al campo militar, el acceso a la Cineteca y el acceso a la estación de línea 3 de cablebús, la que sigue. Que realmente son unos cuantos metros, son alrededor de 400 metros los que se tienen que caminar entre la estación Vasco de Quiroga del cablebús y la estación Vasco de Quiroga del tren, lo cual permite que las personas se conecten a la línea 7 del metro después del cablebús, que nos mueve de sur a norte en el poniente de la ciudad. La que sigue, por favor. La conexión con línea 3 de cablebús. La que sigue. La terminal observatorio. La terminal observatorio,
Como pueden ver, voy a hacer una breve descripción de la distribución, que a veces es complicada. Esta es la avenida Sur 122. Esto es lo que mencionaba el secretario Esteva, que es minas de arena, lo cual permite conectar con el viaducto y se está acabando el túnel en este momento. Esta es la terminal de autobuses. Esta es propiamente la estación del tren y esta es la nueva terminal de la línea 1 del metro. Estas pasarelas son las que permiten esa conexión donde los usuarios pueden subir y bajar entre el metro y el tren, y también será la conexión con la estación de línea 12. La que sigue, por favor. Esta estación tiene 3 andenes, lo cual le permite una flexibilidad operativa y mayor capacidad. La que sigue, por favor. Es la zona de andenes que tiene señalética, tiene pantallas informativas, tiene sonorización y también tiene cámaras de seguridad. 22 cámaras de videovigilancia y 51 bocinas en el vestíbulo. La que sigue. Torniquetes igual, acceso con la tarjeta de movilidad integrada, tiene las máquinas de recarga adentro y afuera de los torniquetes, más taquillas. La que sigue. Tiene 3 elevadores y 6 escaleras eléctricas. Tiene sanitarios para mujeres y hombres y la conexión directa con la estación de línea 1 del metro. Esta es la pasarela de conexión que permite también que en caso de que haya acumulaciones hay suficiente espacio para que las personas puedan esperar al tren. Los trenes son trenes eléctricos, son 20 trenes de 100 metros de longitud fabricados por la empresa CAF. En los interiores tienen capacidad para 719 personas con accesibilidad universal, también tienen pantallas informativas y espacio para llevar paquetes o maletas pequeñas. Los sistemas. En total son 57.7 kilómetros de vía en placa, 34 vías en talleres y cocheras. ¿Sí? Funciona con catenaria, toda la tracción se alimenta con catenaria también en talleres y cocheras y a lo largo de todo el viaducto, lo cual permite evidentemente que sea un servicio de transporte no contaminante. La señalización consiste en los semáforos que se ponen dentro del viaducto para información y control de trenes. Son 1.567 piezas con señales luminosas, balizas, contadores de ejes, accionamiento de agujas y cajas de conexionado. La que sigue. Y este tren cuenta con un RTMS, que es el sistema de control de tráfico de trenes europeo, lo cual permite reducir el intervalo entre los trenes, monitorear en tiempo real dónde están todos los trenes, garantizar la seguridad y la distancia entre trenes, así como las restricciones de velocidad, dando fiabilidad y confort. La que sigue, por favor. Y también es importante mencionar que los trenes tienen tracción en todas las cabinas, pero también tienen 3 frenos, el freno eléctrico, freno neumático y freno electromecánico. En total son 1 millón de metros de cableado alimentario instalado, 10.000 piezas de luminarias en viaducto y estaciones de túnel como parte de la instalación de baja tensión, es decir, tiene la alimentación eléctrica de alta tensión para todos, de media tensión para los trenes y todo el sistema eléctrico para la provisión de electricidad y energía para los demás sistemas. ¿Sí? Las siguientes fases de operación. Entonces, hoy, 2 de febrero, ¿qué es lo que podrán ya hacer los usuarios, las y los usuarios? Precisamente aquí tenemos el andén del tren, acá tenemos la línea 1, estas pasarelas con sus escaleras y elevadores permiten esta conexión, así como el CETRAM provisional en el cuerpo oriente y el CETRAM poniente y el CETRAM provisional en el cuerpo oriente y la conexión con la terminal. La que sigue, en el segundo semestre de 2026 se terminará el túnel, pero no solo se terminará el túnel, también el acceso a nivel del CETRAM, que ya será el CETRAM, ya no el provisional, ya será el CETRAM permanente, manteniendo ya una conexión directa entre el CETRAM, la estación del tren y la línea 1 del metro. La que sigue, y ya en la planta completa, que estamos en obra, terminando, de hecho ya se terminó el túnel de la línea 12 y ya continuó el trabajo en estaciones, llegará aquí la estación de línea 12 que permite igual una conexión directa en túneles de línea 1, línea 12 y el tren con las pasarelas.
Y por último, también a mí me gustaría agradecer a las diversas empresas a los trabajadores y trabajadoras de las diversas empresas que participaron, como es Hitachi, Entia, CAF, CMFS, Urales, a la certificadora TÜV Rheinland y la evaluadora de la conformidad de SGS, a los proyectistas CENER, a Supervisión Audinmex, Sintra, III, a CANDE, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Instituto de Ingeniería de la UNAM y por supuesto a los residentes Noé Arellano, Eloy Gloria, Adriana Cardona, Jessica Martínez. Muchísimas gracias a todas y todos, muchas gracias a Fonadín y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, presidente. Acabo ya. Buenos días a todas y todos. Buenos días, presidenta, jefa de gobierno, gobernadora, secretario, miembros del gabinete. Pues hoy, como ven, estamos saldando una deuda histórica. Y pues este proyecto no hubiera sido posible sin el liderazgo de nuestra presidenta. Como saben, trabajó mucho en este proyecto, primero como jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy como presidenta de la República, dirigiendo toda la labor del gobierno de México. En la administración anterior cumplimos con el objetivo de poner en operación los dos primeros tramos, Sinacantepec-Lerma en 2023 y Lerma-Santa Fe en 2024. Hoy alcanzamos la última meta, que es ofrecer el servicio en el tramo completo con la conclusión de la tercera y última fase. Hoy el tren El Insurgente llega a Observatorio. Este es un proyecto emblemático también para la institución que me toca hoy en día dirigir, que es Banobras. No solo porque es la principal herramienta financiera del gobierno mexicano, pero también porque somos parte de la operación de trenes, bajo un modelo de innovación y de los más altos estándares de desempeño. Desde el inicio de este proyecto, el Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como Fonadín, que es parte de Banobras, ha complementado la inversión presupuestal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Ciudad de México. El Fonadín ha brindado apoyo por más de 24,000 millones de pesos para infraestructura y equipamiento y de 2023 a 2025 hemos destinado 1,200 millones de pesos para la operación. Ahora les voy a compartir algunas cifras sobre la operación de este importante tren. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Llevamos ya 369 días de operación, esto cerrando al 30 de enero de 2026, al día de hoy ya llevamos 871. Estamos transportando alrededor de 22,000 personas todos los días, estas cifras son de los últimos meses. Tenemos 8 trenes en servicios, 50 kilómetros de recorrido y 14,000 horas de servicio ininterrumpido. Llevamos 67,000 vueltas y son más de 5 millones de kilómetros. Y pues este tren, el Insurgente, ha sido utilizado por más de 15 millones de personas y ha sido uno de los principales medios de transportes que se han utilizado en esta región de nuestro país. Regresamos a la siguiente, antes. Hemos tenido el privilegio de ofrecerle a todas y todos ellos una alternativa confiable, ágil, eficiente, segura, reduciendo sus tiempos de traslado y con precios competitivos en comparación con otros medios de transporte. Y hemos procurado altos niveles de desempeño en la operación en este importante medio de transporte masivo e interurbano. Reconocemos el gran labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Trenes y el Gobierno de la Ciudad de México, así como el Estado de México en la construcción y equipamiento, y nos orgullece complementar esta labor con la operación del servicio a las personas usuarias. Aprovecho también a mencionar que aquí en el público nos acompañan dos personas que han sido muy importantes para la operación del tren. El primero, que es el director general del Fonadín, Carlos Mier y Terán, y segundo también, que es el director general del tren Insurgente, el ingeniero Andrés Reynoso, y que la verdad son dos grandes funcionarios que han estado trabajando con un gran desempeño. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y sus contratistas concluyeron el periodo de pruebas de forma satisfactoria, más de 113,000 kilómetros de prueba. Aprovecho también para reconocer el trabajo de las 750 personas que hoy prestan servicio en el tren, en la operación, y servicios de las personas usuarias, conductoras y conductores, que son 95, reguladoras y reguladores son 30, personal operativo, técnico, administrativo, 192 personas, las empresas de seguridad y limpieza, 444 personas. Muchas gracias a todas y todos.
Si pasamos ahora a la siguiente lámina, por favor. Como ya se mencionó, pero quisiera repasar algunos de los datos más importantes. Tenemos ya 7 estaciones en operación. El día de hoy ponemos 2 nuevas, Observatorio y Vasco de Quiroga. Vamos a contar con 16 trenes en servicio en todo momento, 2 más en reserva y 2 más en mantenimiento, así con un total de 20 trenes a nuestra disposición. La capacidad máxima por cada uno de los trenes es de 719 personas. Va a recorrer una longitud de 58 kilómetros en menos de una hora, con una velocidad máxima de inicio de 120 kilómetros por hora y un promedio de 80 kilómetros por hora. Y eventualmente vamos a alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y un promedio de 90 kilómetros por hora. La frecuencia en trenes será de máximo de 12 minutos y el costo en función de trayecto será entre 15 y 100 pesos. Llegar a Observatorio a Toluca hoy costará solo 90 pesos y tomará menos de 60 minutos, en comparación con las 2 horas y media y hasta 120 pesos en otros medios de transportes. El horarios de servicio se homologan con el metro. De lunes a viernes vamos a estar operando desde las 5 a las 24 horas, los sábados desde las 6 hasta las 24 horas y domingos y días festivos desde las 7 a las 24 horas. El último tren de Sinacantepec a Observatorio estará saliendo a las 23 horas de cada día. El personal del tren ha sido capacitado y nuestros conductores y conductores y reguladores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias. El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad, ATO y ATP en trenes, un centro de control, monitoreo, vigilancia y circuito cerrado, entre otros. La Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia. Nos hemos coordinado con el Metro y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre ambos sistemas de observatorio. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología, desde donde se supervisa en tiempo real toda la operación. Todas las estaciones cuentan con un sistema de boletaje programado para operar con el esquema de registro y cobro de entrada y de salida con la distancia recorrida. Cuenta también con escaleras eléctricas, escaleras fijas, elevadores, videovigilancia, voceo, pantallas informativas, intercomunicadores para personas usuarias y vigilancia permanentemente. Los trenes cuentan con espacios designados para personas usuarias en silla de ruedas, embarazadas y personas de la tercera edad, videovigilancia, calefacción y aire acondicionado, sistemas de sonorización y voceo, pantallas y personal de vigilancia a bordo. El sistema ya cuenta con conectividad con la red de transporte de pasajeros, pero ahora crecerá el alcance de comunicarse con el sistema de transporte colectivo del Metro en Observatorio y con el cablebús en Vasco de Quiroga. Como mencioné, si pasamos a la siguiente lámina, las tarifas que tenemos ya fueron aprobadas y registradas desde 2023 por la entonces Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Va a ser desde 15 pesos hasta 100 pesos, y el recorrido que creemos que va a ser uno de los más recurrentes es el de Observatorio a Toluca y viceversa, que costará tan solo 90 pesos, que es mucho más bajo que otros medios de transporte. Este es un gran logro y convierte al tren insurgente en una importante arteria para la movilidad, que va a ser el oxígeno para quienes se trasladan en el poniente de la Ciudad de México y el Valle de Toluca. Nos complace mucho ser parte de este esfuerzo y nos muestra el compromiso de estar brindando un buen servicio a todas las personas usuarias. Contar con un sistema de transporte como este significa saber que ahorrarás tiempo y dinero, saber que llegarás con comodidad a tu destino, saber que cuentas con un transporte más seguro, particularmente para mujeres, niñas y adolescentes, saber que reducimos nuestro impacto al medio ambiente al usar un transporte que es 100% eléctrico. Reducir significativamente los tiempos de traslado significa llegar pronto a tu centro de trabajo o a tu escuela, pasar más tiempo con la familia en casa, reunirte con tus amigas, amigos y seres queridos con mayor frecuencia, realizar tus mandados, tareas, compras y trámites con un menor tiempo y un menor costo, conocer los atractivos culturales y turísticos de la ciudad y el Valle del México, y en todo esto mejorar tu calidad de vida. Como saben, en la Cuarta Transformación, todos los proyectos y todo el presupuesto público se destina a proyectos y programas que generen bienestar en todas y todos los mexicanos. Asimismo, en Banobras nos complace ser parte del bienestar y prosperidad al que contribuye una mejor movilidad, porque Banobras, como les había dicho, no solo es un banco, también hacemos muchas cosas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a todos. Felicidades. Felicidades a todas y todos.
A ver, solo muy rápido. Quiero nada más contarles algo. Ya sé que ya hablamos mucho del tren, pero para quienes nos escuchan que no viven en la zona metropolitana, estamos en el poniente de la ciudad. Este lugar era una industria militar desde el siglo XIX. Es decir, aquí el ejército mexicano hacía armas, vehículos y otros productos relacionados con su actividad. En el periodo de Peña Nieto, este lugar, bueno, ya había quedado, digamos, absorbido por la ciudad, la industria militar. Entonces el objetivo pues era moverlo. Hoy ya está en Puebla la industria militar, en un espacio alejado de las ciudades. Pero este lugar lo querían vender y hacer un desarrollo habitacional. Para quienes no conocen esta parte de la Ciudad de México, aquí hay una zona de mucho nivel económico, una zona financiera incluso, que es Santa Fe. Y en la parte de abajo aún está el antiguo pueblo de Santa Fe, una zona popular. Bueno, entonces aquí querían hacer un segundo Santa Fe. Lo querían vender en cerca de 10,000 millones de pesos. Cuando llega el presidente López Obrador y nosotros a la jefatura de gobierno, le dijimos no lo vaya a vender, por favor, porque esto va a generar pues un problema para la ciudad, el tener otra zona habitacional. Y además es un bosque muy bonito, que en realidad este bosque se hizo con el ejército, porque la mayoría de los árboles que están plantados aquí se plantaron con el ejército desde el principio. Entonces se tomó la decisión de que aquí fuera un centro cultural. Entonces este es un centro cultural donde hay una escuela de artes y oficios, está la Bodega Nacional y está la Cineteca Nacional. Estas obras se hicieron cuando fui jefa de gobierno con el equipo que también está aquí, y entonces estaba Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura. Quien coordinó estas obras fue Gabriel Orozco, uno de los artistas nacionales e internacionales más reconocidos del país. Entonces, eso es lo primero de la gran diferencia, de haber hecho aquí un lugar de desarrollo habitacional de muy alto nivel económico a un parque público, un espacio público para todas y para todos. Y además, ampliar Chapultepec a la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Aquí se puede llegar con un cablebús que viene desde Los Pinos, que era la residencia oficial de los presidentes y que hoy también, gracias al presidente López Obrador, es un espacio público, y se puede llegar en cablebús desde Los Pinos hasta este lugar. Además, el tren interurbano, hoy tren insurgente, de Toluca a Ciudad de México no tenía una estación aquí. O sea, solamente era para la zona residencial de Santa Fe. Entonces pedimos en su momento que se hiciera una estación aquí, que es la estación Vasco de Quiroga. Además, uno de los puentes quedaba justamente en medio de un manantial, que es uno de los pocos manantiales vivos que quedan en la Ciudad de México. Y Gabriel Orozco pidió, y nosotros pedimos, pues que se hiciera otro puente distinto para poder salvar el manantial. Entonces el manantial se salvó y se hizo uno de los puentes más bonitos, que es el puente atirantado, que queda justamente en la zona popular de Santa Fe. Además, aquí en este lugar está la Universidad de la Salud, que es una universidad gratuita que también hicimos cuando fui jefa de gobierno. Entonces, como ven, pues es una visión completamente distinta. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además pues es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Entonces es la visión del pasado frente a la visión de la transformación. Bueno, agradezco aquí a todas las empresas que están presentes y a todo el equipo.
Bueno, adelante, vamos con las preguntas sobre el tema, a ver, sobre el tema. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarles, ¿cuál es la inversión total de esta obra? Son alrededor de 100,000 millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito, y ahora pues finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio. Y en este sentido, ¿cuánto puso el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, todo federal, es o todo es gobierno federal? Okay. Todo es gobierno federal. Una parte pues fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que como saben él decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias. Así los 90 hospitales que estaban a medias, pues también hoy estamos terminando 10, a él le tocó terminar 80. Igual, pues el tren y otras carreteras que estaban pendientes. Entonces finalmente se terminó. Y otro tema importante es que cuando estuvimos en la Ciudad de México con recurso federal, le tocó a Jesús coordinar esta obra. Por cierto, no está aquí, pero quiero mandarle un saludo a Luis de Ya, que fue quien coordinó esta obra desde la Ciudad de México. Gracias, presidenta. Disculpe que no me levanto. Están cómodas las butacas de la Cineteca. Están mejores que allá las de… Muy recomendable las de tesorería. la Cineteca. Gracias, presidenta. Bueno, mi primera pregunta es acerca de los costos. Este proyecto pues tuvo muchos sobrecostos en el pasado, sí, el triple, efectivamente, y hubo cambios estructurales. Todo esto que generó muchísimo dinero, mucho gasto, ¿no se está trasladando a través de las tarifas al usuario? ¿De qué manera se evita eso? Tiene una larga historia esta obra. Esta obra se licitó con un proyecto ejecutivo allá en el 2014. Gana una empresa, o varias empresas, ¿no? En el caso de la parte de la Ciudad de México gana una empresa, que por cierto no tenía historia de construcción de obras viales. Al otro día de que se asigna el contrato, cambia el proyecto ejecutivo. Ese es el primer problema. Quienes están aquí, que se dedican a obra, saben que cuando hay un proyecto ejecutivo que cambia, entonces los precios que se licitaron, pues ahora todos los precios se llaman extraordinarios, porque como no estaban contemplados en el proyecto original, pues entonces todos los nuevos precios prácticamente son extraordinarios. Entonces eso ya puso un problema gravísimo en la administración de la obra, porque las obras tienen su parte de ingeniería, pero tienen su parte para que cobren las empresas que están construyendo, pues una parte administrativa que por cierto es bastante compleja para garantizar que en efecto se hizo todo lo que se va a pagar. Primer problema. Segundo problema, en la parte de la Ciudad de México, bueno, esto fue en todo. La parte de la Ciudad de México, la empresa que se encarga originalmente de hacer toda la obra, pues tenía retrasos y retrasos y retrasos y retrasos. Tanto que llegó un momento en que se pusieron sanciones, pedían más recursos, otras sanciones, pedían más recursos, y prácticamente por 1 año y medio no avanzó la obra. Entonces, como el dinero era federal, en mi caso estaba en la jefatura de gobierno, fuimos con el presidente López Obrador y le dijimos, bueno, pues la autorización para cerrar el contrato de esta empresa y asignarle a 11 empresas, ¿no? 11 empresas por tramitos
para que se terminara la obra, porque si no, iban a ser otros 15 años. Entonces finalmente se le quita el contrato y se va asignando por pedacitos, con una complejidad enorme, porque además, como ven, pues va pasando por la ciudad, por el poniente de la ciudad, y pues hay que hacer mucha gestión con los vecinos para que no haya problemas. Todavía hay ahí algunos vecinos que todavía se quejan, se les ha atendido en todo, pero bueno, hay que seguirlos atendiendo. Entonces, pues una complicación bastante grande. Y además cambios que todavía hizo Jesús Esteva con los proyectistas en la obra, porque por ejemplo la estación observatorio, su costo era 3 veces lo que costó. Entonces se redujeron todavía los costos, particularmente la estación observatorio y la de Santa Fe, también hubo reducción de costos. Entonces, y además no tenía contemplado pues toda la movilidad alrededor de la estación observatorio. Entonces todo eso hizo que pues la obra tuviera las complicaciones, aparte de las complicaciones de su construcción, porque pasar por la carretera Toluca, pasar por las vialidades, pues también tuvo su complicación, los montajes. Había zonas de montajes en donde había un edificio de este lado, un edificio de este lado, y había que montar una trave súper pesada. Entonces todo eso tuvo pues bastantes complicaciones técnicas, administrativas, pero finalmente pues con todas las pruebas hoy está listo. Si uno va de Ciudad de México a Toluca, pues va en vehículo o va en transporte interurbano, en cualquiera de las líneas. Cuesta más de 90 pesos ir en transporte, pues no sé, foráneo se llama. Es que iba a decir los nombres de las empresas, pero no. En transporte foráneo cuesta más de 90 pesos. Entonces, en tren es más barato ir. Y se está considerando pues que los tramos no cuesten más de lo que normalmente cuesta el transporte. Entonces, incluso está subsidiada una parte, esperando que en los próximos 2-3 años pues ya tenga los suficientes pasajeros para que ya pueda operar pues sin necesidad de un subsidio. De todas maneras, pues todo lo que requiere el tren para apoyarse. Por eso el monto de el México, pues 90 pesos, que parecen mucho, pero es más barato que irse en foráneo. Ya viajamos en algunos tramos y efectivamente el precio es mucho menor a la estabilidad que se siente en el tren y la seguridad. Sí.